Esta fue la presentación que nació después del diagnóstico que tuve viendo plataformas, ¿no? ¿Ya? Viendo las tres plataformas de subasta, viendo Analytics y viendo, bueno, no, solamente esos, Analytics y subasta, ¿no? Las tres, Google Ads, Meta y TikTok. Primero con Meta. Eh, Analicé, como te dije, cómo se estaba trabajando, ¿no? En base a los cuatro objetivos por los dos tipos de canales, por Facebook e Instagram, más o menos cómo iba, la estructura de audiencias en el momento, eh, ¿no? Y analicé más o menos cómo era el comportamiento entre campañas, ¿no? De Facebook, que solo tenían Facebook, y de Instagram. Ujú. Lo interesante o la tendencia que pude ver es que si observas, cuando Facebook sube, en ambos casos, en relaciones de indicadores de tasa STR, Instagram baja. Mm. Entonces eran como canales que estaban, o sea, y hablamos de dos campañas distintas. Entonces había una tendencia marcada, no en consideración, que Facebook sube, Instagram baja. Interés igual, Facebook sube, Instagram baja. Entonces había una tendencia media extraña, ¿no? En la que digamos, la saturación era un poco variante o algo estaba pasando, ¿no? Entonces, eh, como te dije, esta duplicidad estaba potencialmente fragmentando el aprendizaje que yo podía permitir la plataforma que me dé al darle esa licencia, ¿no? De dar todo el ecosistema y permitir que optimice en base al momentum, ¿no? O sea, tal usuario, el usuario A, prefiere convertir en Facebook, no sé, en el feed de Facebook, pero yo estoy impactando en la campaña de Instagram. Entonces, yo no estoy dando la oportunidad de que este usuario que tiene ese comportamiento sea capitalizado porque estoy no segmentando mal, pero digamos, como te dije, desaprovechando la oportunidad, ¿no? Entonces, eh, los cambios los planteé en ejes, ¿no? Primero a nivel campaña, a nivel grupo de anuncios y a nivel anuncios, ¿no? A nivel campaña era el tema de presupuesto, como te dije, y también contemplar un tipo de programación de anuncios como una opción, ¿no? Pero al final no se hizo porque ya era cuando se reimplementó las campañas, programarlas me iba tal vez truncar que yo encuentre, como te dije, el potencial para optimizar después. Entonces preferí no tocar la programación por el momento, aunque sí debería hacerse en un punto todavía, no, porque todavía estamos con un mes y pico corriendo. Entonces esperaría unas semanas más para yo encontrar una tendencia semanal o diaria y en base a eso optimizar, tal vez restringir algún tipo de horas de madrugada y tal, ¿no? Pero en ese momento no se hizo, por eso se recomendó, pero no se hizo. Entonces se dejó como que ahí mapeado. En grupos de anuncio el tema de la frecuencia también se contempló para poder ajustar, pero más que nada el tema de las segmentaciones fue el que se priorizó, ¿no? Como te dije, consolidando las campañas para no hacerla más larga. En anuncios también se planteó para recomendaciones, el tema de duración de los videos cuando había y el número de cantidad de motivos que estaban usando por grupo de anuncios. En algunos habían uno, en algunos habían tres, habían cuatro. Entonces, la idea era no estandarizar todos igual, pero al menos en el de uno no haya uno, porque haya unos dos, tres, ¿no? Entonces, para poder darme chance a optimizar. Si yo optimicé y dejé uno porque los demás no corrían, considero que debo compensar eso para seguir optimizando, ¿no? Este fue el top que dejé activo ese uno, pero debo igual añadir otros para yo seguir aprendiendo, ¿no? Ese fue el tema que tenía cuando sabes el PEN, entonces por eso no se aplicó todavía, pero se dejó la recomendación para poderla trabajar después. Eso es por Meta. Luego vino Google Ads. Igual, él hizo un análisis de todo de las keywords actuales, ¿no? En el top de CTR conversiones en cada una de las campañas para tenerlo mapeado como documentado. Eh, y se analizó por cada campaña cómo iban los indicadores de que justamente me hizo la bajada Alejandro y Iván, que eran los que ellos consideran importantes en esta campaña particularmente porque era la campaña que capitalizaba la parte upper, por así decirlo, y de esta campaña salían los públicos para impactarlos en display y meta. Entonces, el indicador CTR y clics era importante en ese sentido. Sin embargo, también evalué la tasa de conversión porque a pesar de que las campañas tenían la visión de que capitalicen audiencias, sí estaban obteniendo registros, conversiones. De hecho, Search, evidentemente,
es la campaña que más registros web obtiene, ¿no? Entonces, por eso es que también contemplé la parte de tasa de conversión. Ahí analicé eso y se determinó que el CTR era un CTR sano, que no había tendencias, picos en el que tenía caídas, no había una tendencia tan marcada a la baja, ¿no? Y el costo y la tasa también era buena, o sea, sí, pues fluctuó un poco en diciembre, pero hablamos de un mes atípico, que diciembre es un mes atípico, entonces no se sentenció la campaña por esta caída, ¿no? Bueno, también se vio temas de inversión, pero bueno, ahí le expliqué todo ese concepto a Iván en su momento. Igual con diversas, ¿no? También se vio que no eran indicadores, digamos, trágicos, ¿no? O sea, no hablamos de tendencias tan marcadas a la caída, no hablamos de otras tendencias que puedan frustrar el aprendizaje, tan solo era que esta campaña no aportaba. Eso es la conclusión de esta campaña de diversas, ¿no? Igual que en Meta se planteó por ejes, ¿no? Cambios por nivel campaña y cambios en grupo anuncios, ¿no? A nivel campaña, como te decía, era un poco recomendaciones sobre el presupuesto, recomendaciones sobre el costo por conversión, pero bueno, eso se puso como secundario porque, como te dije, se priorizó producto. Y en el grupo de anuncios, y como te comentaba, ajustar los call to action de los recursos, porque como te dije, no estaban aprovechando bien. Y también en un futuro aprovechar bloques horarios también, al igual que se recomendó en Meta, ¿no? Pero el principal cambio, como te dije, fue el tema de la estructura, fue el tema de replantear cómo estaban trabajando los activos actuales y priorizarlas efectivamente, ¿no? Porque estaba yendo por dos campañas que la verdad es que parecían, se trataban por igual, ¿no? No se estaba priorizando la parte de producto, la campaña de producto, que era la que más me redituaba en registros y la que también me daba lo que ellos buscaban, que era capitalizar audiencias, ¿no? Entonces, eso es por search. Consulta, ¿existe una captura de pantalla del cómo estaba en ese momento? En el Looker se puede ver, pues. En el Looker se puede ver el evolutivo de la data, cómo ha ido en el momento. De hecho, sí hemos revisado, bueno, solamente lo revisamos una vez con Iván, así en conjunto. Eso sí fue una recomendación que nos ha aplicado, que Angie me la dijo, de que debíamos tener una reunión con Iván, al menos para revisar semanales o quincenales, ¿no? Para poder ver desarrollos. No tanto entrar en la parte técnica, pero tal vez un poco ver en conjunto todo. La música en comparativa, ¿no? Para ver cómo va la evolución. Claro. Entonces, para que también para que tenga visibilidad de cómo van las métricas, ¿no? Sí. La más importante al menos. Pero todo está en el Looker, todo el evolutivo está en el Looker. Ahora por Display YouTube, mismo diagnóstico, ver temas de cómo iban las campañas de conciencia, métricas ya más acertadas con el tema de reach, el tema de la tasa de interacciones que tenían ese alcance, ¿no? La interacción cada vez era mejor, pero aquí se analizó el tema de la frecuencia, como te digo, fue el pain en estas campañas, ¿no? Entonces, se nota que cuando una frecuencia es mayor, mi alcance es menor, entonces estaba viendo que estaba perdiendo ese potencial con la misma inversión cuando la frecuencia subía. Entonces, igual diciembre es un mes atípico, por eso no se vio mucho esto, pero un mes regular, digamos, como un noviembre, sí fue algo marcado, ¿no? Entonces fue uno de los factores por lo cual, y comparando con otra campaña, que pasaba más o menos lo mismo, pero ya hablamos de una frecuencia más de 12, ya era algo trágico, la verdad. Y en remarketing, que hablamos, como te dije, de público que ya había visto el contenido y que no es necesario saturarlo más, era necesario hacer ajuste, ¿no? Y la verdad es que yo nunca había visto una frecuencia de más de 10, entonces ya por eso es que ya le levanté el Iván y se hizo todo ese ajuste, como te digo, que lo bueno es que en este punto era a nivel solamente configuración, ¿no? Controlar las frecuencias, bajarla en configuración, para tratar de mejorar el impacto incremental que puedo tener a nivel de alcance, ¿no? Y como te dije, en el remarketing no se necesita frecuencia extrema ni insistencia, sino se necesita el timing, ¿no? O sea, ser preciso al momento en el que yo impacto con el anuncio, no a cada rato, ¿no? Porque es la naturaleza del impacto con remarketing, ¿no? Y revisar exclusiones como a nivel de grupo de anuncios, lo dejé para tener cubiertos dos niveles de optimización. Asegurar que el impacto entre el público no se duplique, es decir, que yo esté excluyendo bien cuestiones de tal vez visitantes o convertidores, gente que ya tal vez, no más que nada convertidores, ¿sí? Más que nada por convertidores, o sea, para asegurar que no haya
que haya una correcta eficiencia, ¿no? Y por la YouTube también se analizaron cuartiles, se analizó el CPV, tema de frecuencia también, pero ahí sí se halló ese factor común entre ambos, ¿no? Que la frecuencia sigue siendo algo, un punto clave, ¿no? Porque las visualizaciones mejoran la retención en casi todos los puntos, ¿no? Si te das cuenta, a lo largo de los meses que se analizó, que fueron 3 meses desde octubre a diciembre, digamos que las caídas no eran tan marcadas en cada cuartil, ¿no? Pero la frecuencia sí era algo que también estaba elevado a un 7 y bajó a un 4.8 en diciembre. Pero como te digo, diciembre no lo tomo tanto en cuenta, lo tomo con pinzas porque es un mes atípico evidentemente por fiestas y por todo el tema coyuntural. Pero se también encontró el mismo pain en la otra campaña de YouTube. Son dos campañas de YouTube. Entonces en esta otra también se encontró la misma tema con la frecuencia. En el que en este mes sí no aparecía, no sé por qué no, la plataforma no me daba el registro de la frecuencia, pero cuando aparece en teoría una frecuencia determinada sí mejora el view rate, ¿no? En casi por 3 como se puede ver acá, ¿no? En la subida. Entonces igual son dos ejes de optimización aquí, a nivel campaña, ajustar frecuencia en este sentido con la segmentación, porque aquí no había un tema de configuración para poder cambiarlo manualmente, no era ajustar la segmentación, poner la parte de públicos automatizados, ¿no? Y en base a eso ajustar las impresiones y que baje esa frecuencia, ¿no? Y en base a grupos de anuncio, ajustar en similares, hacer test creativos tal vez y remarketing. Se planteó que se puede hacer creativos en el que el call to action se siempre en el primer cuartil del video, ¿no? Entonces, lo dejé como recomendación ahí porque aunque aún no se aplica por el tema, bueno, ya sabemos, el tema del pen del contenido, ¿no? Y en TikTok, como te comentaba, analicé un poco más ya, aunque este tema seguramente es sensible para Iván, ya lo he hablado mucho con él, el tema de las sesiones. Pasa que TikTok era el canal, ya digo era porque ya se pausó las campañas de sesiones, era el canal que atribuían más nivel de tráfico en todo el mi digital, ¿ok? Eh, yo sé que las sesiones no es lo que se busca, yo busco registros, pero las sesiones es importante para poder capitalizar el usuario que potencialmente ya vio el contenido o interactuó, ¿no? Y ya puedo yo reimpactarlo con mi pauta de remarketing en display y en meta y ya cerrar el círculo, ¿no? Yeah. Pero tengo este canal fuerte en el que visualmente la gente ve el contenido y es lúdico, es otro tipo de lenguaje que sí existía. Pero bueno, se decidió con Iván de que no iba a esa estrategia, que estaba bueno, era lo que ya estaba implementado, pero optamos en conjunto por implementar campañas de vista, una prueba para vista, en la que se usó el video que trabajé, el video ajustado, lo he puesto ahí, para tener cubiertos los stages de Upper, en el que tengo mi campaña de vistas, y de Miguel, en el que tengo la campaña todavía de tráfico, que esa una no la puedo usar porque sí conversé con Iván de que al menos una debía ser activa porque no podía perder de golpe todo lo que estaba logrando, ¿no? Porque iba a ser una caída. Sí. Pero en conclusión, el tema de los cuartiles fue lo que se conversó y eso fue lo que se optimizó al final en TikTok. Acá puse bueno, LinkedIn sí eso lo puse tan solo para poder ver un evolutivo. Y aquí sí puse el uplift esperado por cada plataforma, ¿no? Cuáles las métricas que sean impactadas, el timing de cada una de ellas, 2 a 3 semanas en alcance. Bueno, ahí lo dejo el detalle. En Google Ads igual, cuánto eran las métricas impactadas en esas campañas de search primero, el timing, e igual en TikTok, LinkedIn y ya está. Ya. Sí. ¿Eso también ya se entregó? O sea, este informe también... Claro, eso sí lo mandé por correo el día 9 de enero. Ya. Sí. Ya, hasta ahí es el estatus, o sea, ya no hay más. Hay más entregables. Ya. Sí, ahí faltaría, bueno, ya te enseñé la hoja de ruta, el reporte que acabamos de ver. Luego sería el esquema de reporte que vimos contigo acá, ¿te acuerdas? Ya. Eso, pero eso sí lo elaboró también. ¿Lo grabó también? Ya, okay. No, o sea, tranqui, porque ya lo hemos revisado y sí, o sea, Ajá.
Todo lo demás sería, bueno, la implementación de cambios, la reunión que tuve con Gabriel, en la que me dio como que un tour por el CRM y en el que le comentaba las necesidades que tenía en relación a lo que yo esperaba, ¿no? de, para trabajar en conjunto, ¿no? Luego tuve una reunión con Iván para ver el reporte que estuvo contigo. Luego vimos un tema, nos contactaron de una persona de esas agencias que ven con Google, Ya. que no era Google, pero trabaja en Google. Y ahí tuve una reunión con ellos de oportunidades en las que se habló de PMARS específicamente. Luego hablé con Gabriel para armar el dashboard que está aquí, que no sé, creo que no lo hemos visto a fondo con Iván, pero es este. Este dashboard está en Soho Analytics. Aquí yo tengo todo el funnel de leads, ¿no? De totales leads ingresantes, cuántos se caen, cuántos llegan como contactos en teoría de descalificados, cuántos de estos son nuevos, oportunidades y qué en valor significan esas oportunidades. Aquí tengo el desglose de medios, toda la parte de cantidad de leads de cada medio, el ratio de conversión a lead de calidad, ¿no? También temas de valores, y aquí abajo tengo el detalle para poder hablar con comercial rápidamente, que es la tipificación de los leads caídos, ¿no? Acá puedo ver cuántos son en seguimiento y los detalles de tipificación de cada uno de por qué se caen, ¿no? Y es lo que te decía de eventualmente espero muy corto plazo poder establecer de que se trabaje sobre esto siempre y que tengamos visibilidad de cómo es el criterio de cada una de esas calificaciones, ¿no? Tengo también le pedí que me añada métricas, perdón, evolutivos para ver rápidamente si hay una caída o algo. Tengo también informe de ventas específico de acá para poder ver, bueno, eso lo pedí lo armamos para cuando se hizo el plan, el diagnóstico 2024-2025, para poder ver rápido las ventas, las transacciones y más o menos cuál es el ticket promedio por cada año, ¿no? Y también los evolutivos por mes. Tengo también el detalle aquí de la parte comercial, cómo está haciendo ingresando los leads, ¿no? Todo ese detalle que podemos ver con links, contactos, referidos, B2B, B2C también está aquí, que es creo que lo que estábamos esperando también. Eh, mm, 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 También acá tengo el detalle también por cada uno de los comerciales, ¿no? Para poder también hacer el seguimiento a cada uno de ellos si es que veo que alguien está volando con seguimientos, si es que veo algún tipo de notificación extraña, también para buscarlos inmediatamente específicamente a uno de ellos para poder accionar rápidamente. Eso está jalando información del CRM, Sí, ¿cierto? sí, sí. Esto de cada oportunidad la puse tan solo para tener una visibilidad de también lo que trabaja Alejandro, ¿no? Tan solo para tenerlo más también detallado. Y tema de cuentas es en general para ver ya específicamente de cómo están haciendo evolucionando los registros de los leads que están entrando, ¿no? Cómo comercial está subiendo las En cuentas. el caso de los vendedores, están actualizando la información así. Alejandro está viendo eso, sí, o sea, en teoría, también en las reuniones que hemos tenido han sido para alinearlos a que necesitamos que la información suba, pero lo demás de allá posible sí demore. Entonces, ¿por qué? Porque nos sirve justamente para todo ese análisis. Entonces, ese es el dashboard que traje con Gabriel en esa primera reunión que tuve con él. Mi documento. Luego tuve la reunión con la agencia de contenido que le planteé a Iván, que bueno, tuve una primera reunión de brifeo. Luego, bueno, después de eso me pasaron su cotización, pero bueno, con Iván se decidió que no. La primera entrega del reporte, que es esto de aquí, que lo vimos con Iván y con Guillermo, ¿no? Un pequeño gran avance de la parte del análisis de la parte comercial, la parte como evolutivo de la evolución del negocio. Bueno, acá hay unos temas que no se tocaron, pero cómo iba el funnel, cuánto es la atribución de canales digitales, cómo iba el desempeño de las dependencias por canales, que era algo que le importaba mucho a Iván, porque se está esperando de que en algún momento el mix de medios pase de ser intermedios, digamos. Ahorita yo tengo un search que me alimenta a Meta, ¿no? Porque la campaña de remarketing de Meta está jalando el tráfico que viene de esta campaña. Entonces, lo que Iván espera es que Meta se vuelva un medio independiente, que igual que no se separe de la estrategia, pero que sea un medio que se autoalimente, ¿no? Que yo tenga una campaña
que pueda alimentar mi campaña de tráfico y de remarketing por consecuencia, ¿no? Entonces, justamente por eso es que se encontró relevante ver el tema de la dependencia entre canales, ¿no? La conclusión ahí fue que evidentemente Google es el canal que está jalando o que nutre a todo el ecosistema, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, o sea, no va a ser posible quitarle este protagonismo, pero sí se buscaría de que Meta pueda también, no igualarlo, porque sabemos que es casi imposible, porque Google es Google, pero poder hacer que Meta crezca, ¿no? Poder escalar con Meta, esa es la palabra, escalar con Meta para que de alguna manera podamos crecer en la estrategia actual, ¿no? Claro, el tema de la creación de soporte, de contenido de soporte, o sea, Claro. y para que pueda cerrar esa venta finalmente. Este fue el entregable, como te dije, que se hizo ese día, el con Iván. De aquí debían hacer ya todo el planteamiento del plan, que ya es lo que se entregó. Bueno, me estoy adelantando mucho, pero eso es lo del plan que se vio después. Esto es mi hoja, me puedo pedir, ya. Bueno, luego tuve una reunión de briefing con esta persona de UX UI que también trajo un desarrollador. Y después de eso tuve una reunión de presentación con Iván, en el que ellos presentaron ese entregable de cómo habían analizado las landing de Telecom. Y después de eso esperamos una cotización, pero Iván en ese momento, después de la reunión me dijo que no iba, entonces ya no pedí cotización. Luego tuve... luego bueno, eso también le presenté. Armé una pequeña plantilla de idea para contenido, no solo de manera conceptual. Está... no, la tenía abierta acá. Me paro perdiendo. Acá está. Sí la presenté también, pero creo que el detalle no lo oyó bien. Había planteado como que un tema por industria, qué temas vamos a hablar, cómo iba a ver la narrativa, ¿no? Sé que esto ya se cayó, pero fue lo que antes del plan que lo que presenté, ¿no? Por ejemplo, industria, oficinas, equipos. Como te dije también, el tema de los negocios con cobros digitales, que ya era algo identificado, oficinas, que también es identificado, ¿no? Y hogar, que en teoría debería ser un 20% del total, ¿no? Eso es todo B2B y B2C la parte de acá. Eso también se lo pasé a modo de tener un punto en el que podamos, si es que estamos desesperados por contenido, empezar desde acá. Claro. Eso fue a fines de enero y ya me faltaría, estaba buscando febrero, pero bueno, febrero, en resumen, todo febrero ha sido el plan. La presentación que te mostré, más toda la operativa diaria, ¿no? Todo lo que he podido hacer yendo con las reuniones comerciales, igual seguimiento de la pauta, hubo también días los temas de los mailings, que sí, Iván te dirá que fue un gran pain, sacarlo, todo lo que... Sí, entonces febrero básicamente ha sido plan, mailing y seguimientos y reuniones con Gabriel, me reuní con Renzo también, con Rafael y todo eso. Y los flujos, ¿no? Los grandes flujos que también ha sido un pain. Ok. Sí. Ya, buenísimo. Ahora